Buenos días a todos. El día de hoy me voy a meter en una camisa de 11 varas, como dicen por ahí. Voy a hablar un tema que genera mucha, pero mucha polarización, sobre todo en este país. Tiene el país dividido, tiene a familias divididas. Unos atacan este tema fuertemente, otros lo defienden con todas sus fuerzas. Lo vemos casi que diariamente en todos los medios de comunicación. Lo escuchamos en la radio, lo escuchamos en la televisión, lo escuchamos en los periódicos. Por todos lados estamos escuchando de este tema. Y como dije, genera mucha, pero mucha polarización. Así que si este tema genera mucha polarización para usted, ténganme paciencia, por favor. No se vayan a ir, no vayan a salir corriendo todavía. ¿Alguien se anima a pensar de qué tema voy a...? Sí, es un tema de política, sí. Más específicamente, es un tema que vemos todos los días. Allí uno lo atacan. Ahorita hay políticos que lo defienden con todas sus fuerzas, hay otros políticos que lo atacan con todas sus fuerzas. La famosa JEP. Ténganme paciencia, por favor. Entonces, para que lo tengamos presente, lo vamos a colocar acá. La Jurisdicción Especial para la Paz. Pero aprovechando el pasaje que leímos el día de hoy, voy a hablar de otra jurisdicción que encontramos allí en el pasaje. Y esa jurisdicción la podemos llamar la jurisdicción espiritual para la paz con Dios. En el pasaje que leímos ahí en 2 Corintios, en el versículo 18, hace mención de lo siguiente. Habla de el ministerio de la reconciliación. Y bien podríamos llamar ese ministerio de la reconciliación, podríamos llamarlo como la jurisdicción espiritual para la paz con Dios. Y esta mañana vamos a contestar 5 preguntas relacionadas con la JEP. Primera pregunta, ¿para qué se creó la JEP? Las respuestas de la JEP colombiana los saqué de la ley, de los artículos, hay un montón de páginas relacionadas con eso. La JEP colombiana, ¿qué nos dice? ¿Para qué se creó la JEP? Nos dice, para la terminación del conflicto armado y la construcción de una paz estable y duradera en Colombia. Eso es la razón por la que se creó la JEP colombiana. Y la JEP espiritual, la jurisdicción espiritual para la paz con Dios, ¿para qué se creó? Versículo 18 del pasaje de 2 Corintios capítulo 5 nos dice, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo. Y el versículo 19 nos dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. La JEP espiritual fue creada para reconciliar a Dios con el mundo, con los hombres, reconciliar a Dios con usted, conmigo. Pero hay una implicación cuando hablamos de reconciliar. Implícitamente, si hablamos de reconciliar, estamos reconociendo que hay un conflicto. Estamos reconociendo que hay una separación, que hay una división. Y si estamos hablando de la reconciliación espiritual, estamos reconociendo que hay una división entre Dios y los hombres. Y la palabra de Dios así lo dice. Isaías capítulo 59, versículo 2, nos dice, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Entonces hay una división.
Y ante esa división, ante ese conflicto, ante esa enemistad, se creó la jurisdicción espiritual para la paz con Dios o el ministerio de la reconciliación. Esa es la razón por la que se creó. Segunda pregunta. ¿Cuáles son los objetivos de la JEP? La JEP colombiana tiene unos 6 objetivos, tiene varios lineamientos. Solamente voy a tocar 2. Uno de los objetivos de la JEP colombiana dice satisfacer el derecho de las víctimas a la justicia. Satisfacer el derecho de las víctimas a la justicia. Es decir, las víctimas tienen el derecho de pedir justicia. Las víctimas tienen el derecho de obtener justicia. Y podríamos definir justicia como dar a cada uno lo que le corresponde, respetando la verdad. Entonces, las víctimas tienen el derecho de que sus victimarios reciban lo que les corresponde por ley. ¿Qué nos dice la JEP espiritual? Uno de los objetivos de la JEP espiritual lo encontramos en el versículo 21. Dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Justicia de Dios. Dios demanda justicia. Dios pide justicia. Dios tiene derecho a obtener justicia, porque Él es la víctima. Pero alguien podría preguntar, ¿Dios la víctima? ¿Víctima de qué? Dios es la víctima de nuestros delitos. Dios es la víctima de nuestros pecados. Nosotros somos los que hemos pecado contra Dios. La humanidad es la que se ha rebelado contra Dios. Nosotros somos los que hemos roto los preceptos de Dios. Con razón el salmista nos dice en el Salmo 51, versículo 3 y 4. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. La jurisdicción espiritual para la paz satisface el derecho de Dios, satisface el derecho de la justicia de Dios. Otro objetivo que encontramos en la jurisdicción colombiana, en la JEP colombiana, dice adoptar decisiones que otorguen plena seguridad jurídica a quienes participaron de manera directa e indirecta en el conflicto. En otras palabras, que no les vayan a cambiar las reglas de juego a mitad del camino, que no les vayan a cambiar las reglas de juego después de acogerse a la JEP. Y para mayor seguridad, todo ese reglamento, toda esa ley de la JEP se incrustó en la Constitución Política de Colombia. Entonces está a nivel, si hay algún abogado por acá y estoy equivocado, ténganme paciencia, por favor. Pero se supone que esa ley está incrustada en la Constitución para poderle dar mayor seguridad a esa ley. La JEP espiritual también está blindado legalmente y está blindado de 2 formas. En primer lugar, está blindado porque la JEP espiritual está en la Biblia, está en la palabra de Dios. Y si está en la palabra de Dios, tenemos la siguiente promesa en Mateo 24:35. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Eso sí es seguridad, eso sí es confianza. Dios afirma, mis palabras no pasarán. Y es acá en la Biblia donde nosotros encontramos el plan de Dios de salvación, el ministerio de la reconciliación, aquí en su palabra. Y si está acá, tenemos la absoluta seguridad que no pasará. Y hay otro blindaje, podríamos llamarlo así, otro blindaje de la JEP espiritual. Y ese blindaje está arraigado en la tercera pregunta. La tercera pregunta es, ¿quién creó la JEP? ¿Quién creó la JEP? La JEP colombiana, sabemos la historia, se crearon los diálogos de paz, allí habían unos
tanto el bando guerrillero como el gobierno, se crearon unas comisiones especiales para crear la JEP, etcétera, etcétera. Y después de muchos meses de diálogos y diálogos surgió la Jurisdicción Especial para la Paz. Y se firmaron, etcétera, etcétera. Pero al fin y al cabo fueron hombres los que lo crearon. Por este lado, en la jurisdicción espiritual, ¿quién lo creó? La respuesta lo encontramos en el versículo 18. Y todo esto proviene de Dios. Dios es el creador del ministerio de la reconciliación. Dios es el creador de la jurisdicción espiritual para la paz con Dios. Aunque nosotros pecamos contra Dios, Él tomó la iniciativa de reconciliarse con el hombre. Versículo 19 nos dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándolos en cuenta a los hombres sus pecados. Dios creó los mecanismos para que nosotros pudiésemos reconciliarnos con Él. Y a la hora de reconciliarlos, no tuvo en cuenta a los hombres sus pecados. Y al ser Dios el creador de la JEP espiritual, podemos estar seguros de una cosa. Y esa seguridad lo encontramos en Hebreos capítulo 6, versículos 17 al 18. Dice: Dios también se comprometió mediante un juramento para que los que recibieran la promesa pudieran estar totalmente seguros de que Él jamás cambiaría de parecer. Así que Dios ha hecho ambas cosas, la promesa y el juramento. Estas dos cosas no pueden cambiar porque es imposible que Dios mienta. Por lo tanto, los que hemos acudido a Él en busca de refugio podemos estar bien confiados, aferrándonos a la esperanza que está delante de nosotros. Esta esperanza es un ancla firme y confiable para el alma. ¿Por qué es firme? ¿Por qué es confiable? Porque Dios fue el que creó el ministerio de la reconciliación, porque Dios fue el que creó la jurisdicción espiritual para la paz con Dios. Hoy en día muchos guerrilleros conocidos por nombre, el Paisa, Romaña, Márquez, no se han presentado a la JEP colombiana. Tienen una serie de excusas y algunas de estas excusas, el abogado específicamente de Romaña habla de inseguridad jurídica de los excombatientes. No le temen a la ley como tal, temen a que la ley sea cambiada. Es decir, temen a que les cambien las reglas de juego. Y puede suceder, sí, puede suceder que les cambien las normas. Puede suceder que le cambien las leyes. Como dije, está incrustado en la Constitución. Pero ¿qué se está discutiendo hoy en el Congreso? Cambiar la Constitución para que puedan cambiar la JEP. ¿Tienen razón? Sí, les pueden cambiar. ¿Por qué? Porque la JEP colombiana ha sido creada por hombres. La JEP espiritual fue creada por Dios. Y esa es la seguridad. Pero Dios, quien creó el ministerio de la misericordia, no solamente lo prometió, también juró. Y por eso esas dos cosas no pueden cambiar, porque es imposible que Dios mienta, porque Él es inmutable, porque Él no cambia. Y por eso nosotros podemos tener la seguridad absoluta que sus promesas, que su regalo de salvación, que su reconciliación no van a cambiar. Que la jurisdicción espiritual para la paz, que el ministerio de la reconciliación no va a cambiar. ¿Por qué lo sabemos? Porque ¿quién lo creó? Dios lo creó. Cuarta pregunta con relación a la JEP. ¿Quién puede aplicar a la JEP? ¿Quién puede acogerse a la JEP? La JEP colombiana dice: todas las personas vinculadas a delitos en medio del conflicto armado. Cualquier persona que haya participado de forma directa o indirecta en el conflicto armado puede acercarse a la jurisdicción especial para la paz. Puede acercarse allá. La JEP espiritual
Versículo 19 nos dice, Dios estaba en Cristo. Miremos a quién estaba reconciliando a Dios. Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo al mundo. Reconciliando consigo al mundo. Es decir, que el ministerio de la reconciliación es para todos. Que el ministerio de la reconciliación es para todo el mundo. Porque todo el mundo necesita reconciliarse con Dios. Porque como dice en Romanos 3:10, como está escrito, no hay un justo ni aún uno. Romanos 3:23 nos dice, por cuanto todos pecaron. Entonces todos estamos separados de Dios. Todos estamos en conflicto con Dios. Entonces Dios creó la jurisdicción espiritual para que todo el mundo pueda acercarse allí. Porque Él desea que sea todo el mundo se reconcilie con Él. Y cuando digo todo el mundo, es todo el mundo, nosotros, ustedes y yo, podamos acercarnos para reconciliarnos con Dios. La JEP espiritual es para todos, porque todos necesitamos reconciliarnos con Dios. Quinta pregunta. ¿Qué sanciones impone la JEP? Y esto es uno de los puntos álgidos de la JEP colombiana. ¿Qué sanciones impone la JEP? Hay varios tipos de sanciones. La JEP colombiana, la Jurisdicción Especial para Paz, habla de como 3 o 4 categorías. Habla de unas penas entre 2 y 5 años. Habla en otros casos de 5 a 8 años. Habla de otros casos de indulto. Habla de otros casos de amnistía. Esas son las penas que impondría la Jurisdicción Especial para la Paz, la colombiana. ¿Qué penas, qué sanciones impone la jurisdicción espiritual? Primero, debemos aclarar, no hay diferentes tipos de sanciones. No hay diferentes tipos, allá hay varias. Aquí no hay diferentes tipos de sanciones, porque no hay diferentes tipos de pecados. Porque Santiago nos recuerda en Santiago 2:10, pues el que obedece todas las leyes de Dios, menos una, es tan culpable como el que las desobedece todas. Entonces todos nosotros somos culpables en la misma medida. No hay indultos, no hay amnistías, no hay diferentes penas, no hay diferentes castigos. Hay que pagar el precio del pecado. Todos y cada uno de nosotros debe pagar el precio del pecado, sin excepción alguna. ¿Y cuál es el precio del pecado? La muerte, porque la paga del pecado es muertes. Hay una sola condena y es igual para todos y cada uno de los que estamos acá. La muerte, la separación eterna de Dios. Pero entonces alguien podría preguntar, pero entonces ¿qué hace la jurisdicción espiritual para la paz? ¿Qué hace la jurisdicción? ¿No indulta? ¿No da amnistías? Entonces, ¿qué hace? La clave lo encontramos en el versículo 21 que leímos. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Otra versión dice, pues Dios hizo que Cristo, quien nunca pecó, fuera la ofrenda por nuestro pecado, para que nosotros pudiéramos estar en una relación correcta con Dios por medio de Cristo. Dios hizo justicia. La justicia de Dios, la justicia que Dios demanda fue satisfecha. Pero, y esta es una de las grandes obras del ministerio de reconciliación, la justicia que Dios sí hizo justicia, que la justicia de Dios sí fue satisfecha, pero por medio de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, a quien Él no escatimó, sino que lo entregó por todos y cada uno de nosotros. El precio del pecado que usted y yo debíamos pagar con muerte, lo pagó el Señor Jesucristo. Con muerte en la muerte de la cruz del Calvario, por nuestros pecados y transgresiones. Pero la jurisdicción espiritual para la paz con Dios no solamente satisface el derecho de justicia de Dios,
no solamente paga la pena por nosotros, va más allá, hace algo más. Versículo 17 nos dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Entonces no solamente paga el pecado, no solamente nos perdona, nos hace nuevas criaturas. Pero no solamente nos hace nuevas criaturas, hace que las cosas viejas pasen. Hace que las cosas viejas pasen al olvido, que las cosas viejas sean echadas al fondo del mar. Pero no solamente hace eso, hace que todas sean nuevas. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, ahora todas son hechas nuevas. Para que nosotros podamos comprender la magnitud de la obra de Dios, quiero por un segundo, como ejercicio, por un segundo, que usted se imagine que usted es guerrillero. Que usted se imagine que usted participó en el conflicto, que llevó a cabo actos atroces o los actos que fueran. Quiero por un segundo que usted se imagine que usted es guerrillero. Usted llega a la oficina de la JEP, toca la puerta, sí señor, entra ante el magistrado de la JEP y confiesa sus delitos. Y usted le pregunta al magistrado, después de confesar sus delitos, ¿cuál es mi pena? El magistrado le contestará, pues la pena máxima. Pero inmediatamente el magistrado le dice, pero ese señor que está allá ya pagó por la pena por usted. Ah, muchas gracias. Qué bueno, qué chévere. Ah, ya pagó la pena por mí. Entonces me puedo ir. El magistrado le dice, no. Espere un segundo, tengo algo más para usted. Esculca y dice, mire, tengo una nueva identidad para usted. Mire, aquí está su nombre, tengo un número nuevo de cédula para usted. Y se lo entrega una nueva identidad, una nueva cédula de ciudadanía. Y usted dice, qué bueno, pues mucho mejor. Ya pagaron la pena y ahora tengo nueva identidad. ¿Ya me puedo ir? El magistrado le dice, no. Tengo otra cosa para usted. Mire, estoy aquí parado en el sistema y estoy borrando toda la información que teníamos con su número de cédula viejo. Aquí lo estoy borrando. Borrado. Y el guerrillero, que no solamente me dio, ahora no hay rastros de lo que hice. Y todo contento dice, ¿será que me puedo ir ya? No. Tengo algo más para usted. Y esculca el magistrado y saca un bono por 5 millones de pesos. Diríjase a la clínica de estética, para que le hagan una cirugía plástica. Para que usted sea una nueva persona. Eso no sé si va a pasar allá, ¿sí? Pero eso sí es lo que sucede allá. Eso sí es lo que hace Dios con nosotros espiritualmente. No solamente nos perdona, no solamente hace que las cosas viejas pasen y que todo sea hecho nuevo. Esa es la magnitud de la obra que Dios hace en nosotros, de la misericordia que Él tiene por nosotros, y hace aún mucho más cosas por nosotros, para que podamos tener una completa reconciliación con Él, una completa comunión, completa paz y vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hemos hecho 5 preguntas con respecto a la JEP. ¿Para qué se creó? ¿Cuáles son sus objetivos? ¿Quién la creó? ¿Quién puede aplicar? ¿Y cuáles son las sanciones? Pero tengo una última, y no podíamos terminar sin responder esa última pregunta. ¿Y qué pasa para aquellas personas que no se acercan a la JEP? Dice la misma ley, la JEP colombiana, que si no se acercan a la JEP, a la jurisdicción especial, todo el peso de la justicia ordinaria caerá sobre ellos. Eso dice. ¿Qué pasa con aquel que no se acerca a la jurisdicción espiritual de la paz con Dios? ¿Qué pasará con esa persona?
todo el peso de la justicia de Dios caerá sobre usted. La muerte eterna, separación eterna de Dios, el infierno, el lago de fuego de azufre donde está Satanás. Si usted hoy no conoce a Jesús como su Señor y Salvador, si usted no está dentro del ministerio de la reconciliación, sepa una cosa, la ira de Dios está sobre usted. No cometa el mismo error que muchos están haciendo acá, que la justicia no me va a alcanzar, que estoy por encima de la justicia, que allá escondido en el monte la justicia no va a llegar. La justicia de Dios llega, tarde o temprano llegará la justicia de Dios. Pero para los que ya estamos adentro del ministerio de la reconciliación, de aquellos que ya hemos pasado y hemos estado allí en la jurisdicción espiritual para la paz, hay un último llamado para nosotros. De la misma forma que la JEP colombiana tiene funcionarios viajando por toda Colombia dando charlas, presentando las bondades, presentando las ventajas, van a pueblos lejanos, marginados y dan charlas para convencer a los guerrilleros que se acojan a la jurisdicción especial para paz. Es decir, están haciendo lo que se conoce como la socialización de la JEP colombiana. Nosotros también tenemos un llamado similar y está allí en el versículo 20. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Nosotros os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Esa exclamación, reconciliaos con Dios, debe ser la socialización que todos nosotros debemos hacer del ministerio de la reconciliación. Debemos proclamar la jurisdicción espiritual para la paz con Dios, el ministerio de la reconciliación. Debemos socializarlo. Y esa es nuestra responsabilidad. Que de lo profundo de nuestro ser, que gritemos a los cuatro vientos, a todos los que están afuera, reconciliaos con Dios. ¿Por qué? Porque nosotros hemos gozado de la gracia y de la misericordia de Dios que se manifiesta en el ministerio de la reconciliación. Entonces, la próxima vez que usted vea en algún medio de comunicación, periódico, noticiero, radio, usted escuche hablar de la JEP, ¿cuál va a ser su actitud? Alégrese, gócese, porque de ahora en adelante, cada vez que usted escuche hablar de la JEP, que usted piense jurisdicción espiritual para la paz con Dios, y que por su gracia nosotros hemos sido reconciliados con Dios por medio de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Que Dios les bendiga, hermanos.